La Biblia me ayudaba a conocer al Señor dentro de mi fe, y el pastor siempre decía que era el fundamento de nuestra fe. Pensaba que creer en la Biblia era creer en el Señor, y hasta la situaba por encima del Señor. Tan solo me equipaba con unas tristes palabras de la Biblia, y no pensaba en practicar ni experimentar las palabras del Señor. Hasta que acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, y vi lo que revelan sus palabras, entendí la relación entre Dios y la Biblia. Por fin se solucionaron mis errores en materia de fe. Con mucha frecuencia leía la Biblia, iba a reuniones de la iglesia y buscaba sermones en internet para comprender mejor al Señor. Una vez encontré en YouTube una película titulada ¿Dónde está mi hogar? Era muy sentida y emotiva, y las palabras que leían en ella parecían especialmente cordiales y autorizadas. Tenía mucha curiosidad sobre su procedencia. Cuando vi que se trataba de la Iglesia de Dios Todopoderoso, busqué en internet más información de esta iglesia que había hecho la película, pero encontré algo de mala prensa al respecto y no podía averiguar si era real o inventada. Tras pensarlo un poco, sentí que no debía creer a ciegas lo que dijeran otros. Como suele decirse, no creas lo que oigas, cree lo que ves. Sabía que debía investigarla personalmente para ver si era una iglesia buena. Decidí descargar más películas para mirarlas. Miré otras dos, Despertar y El Anhelo. Me conmovieron enormemente. Las palabras leídas en ellas tenían autoridad y poder, y las enseñanzas eran prácticas. Aprendí la causa de la desolación de las iglesias y la diferencia entre salvarse y salvarse plenamente. Decían que el Señor Jesús ya había regresado y estaba realizando la obra del juicio en los últimos días, lo que cumple esta profecía bíblica, porque es tiempo del que el juicio comience por la casa de Dios. Me puse muy contento y me di cuenta de que en las películas leían las declaraciones del regreso del Señor. Con razón tenían tanta autoridad y poder. Dejé un mensaje para contactar con los hermanos y hermanas de la iglesia y comprobé que eran muy originales y sus enseñanzas esclarecedoras. Era maravilloso estar en contacto con ellos. Empecé a asistir a sus reuniones. Una noche iba a descargar más películas del canal de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Al navegar por las películas, vi una titulada Salir de la Biblia. Estaba confundido. ¿Qué quería decir eso? ¿Por qué debíamos de salir de la Biblia en el marco de nuestra fe? ¿Cómo podría la gente creer en Dios y conocerlo sin la Biblia? Recordé que el pastor siempre decía que nuestra fe tenía que basarse en la Biblia y que apartarse de la Biblia era herejía. ¿Apartarse de la Biblia no era una traición al Señor? En días posteriores dejé de mirar himnos y películas de la iglesia por miedo a desviarme de mi fe. Pero no podía evitar preguntarme si realmente Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús y no lo acepto. ¿No estaré perdiendo la oportunidad de recibir al Señor? Estaba confundido, así que me puse a ayunar y a orar. Le pedí al Señor esclarecimiento y guía para saber si Dios Todopoderoso era realmente el regreso del Señor Jesús. La primera noche que ayuné, no había recibido inspiración de Dios, por lo que decidí echar un vistazo en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, leí: Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. También leí en Apocalipsis capítulo 11, versículos 16 al 17, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo:
Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. De pronto sentí que estos versículos eran la manera que tenía Dios de guiarme. En Apocalipsis afirma que Dios lo llamarán el Todopoderoso en los últimos días. ¿No se trata de Dios Todopoderoso? Este descubrimiento me hizo desear seguir investigando sobre la Iglesia de Dios Todopoderoso. Decidí asimismo salir de la Biblia entera para saber de qué iba en realidad. En la película, una predicadora del Evangelio de la Iglesia de Dios Todopoderoso compartió lo siguiente. Muchas personas religiosas dicen que Dios no se apartaría de la Biblia para realizar la obra de salvación y que todo lo que trascienda la Biblia es herejía. ¿Qué fue primero, la Biblia o la obra de Dios? En el principio creó Jehová Dios los cielos, la tierra y todas las cosas. Destruyó el mundo con un diluvio y Sodoma y Gomorra con fuego. ¿Existía el Antiguo Testamento cuando Dios llevó a cabo toda esta obra? Pensé, eso ni se pregunta. Cuando Dios creó la tierra, inundó el mundo y quemó Sodoma y Gomorra, por supuesto que no existía la Biblia. Proseguía. No había Biblia cuando Dios llevó a cabo toda esta obra. Es decir, primero vino la obra de Dios y fue después cuando ésta se registró en la Biblia. Y cuando el Señor Jesús estaba obrando en la era de la gracia, aún no existía el Nuevo Testamento. Lo escribieron sus discípulos una vez que había concluido su obra. Sin duda, la Biblia es un mero relato histórico de la obra realizada por Dios. Dios no obra en función de la Biblia, ni está limitado por ella. Realiza su obra según su plan de gestión y las necesidades de la humanidad. Por eso no podemos pensar que la obra de Dios es exclusivamente la que hay en la Biblia, ni utilizar la Biblia para delimitar su obra. Realmente no podemos afirmar que todo lo que hay fuera de la Biblia sea herejía. Dios tiene el derecho a realizar su obra y hacerla más allá de los confines de la Biblia. Al oír esto, de pronto abrí los ojos. No existía el Nuevo Testamento cuando obró el Señor Jesús. Lo redactaron personas cuando ya había concluido su obra. En realidad, la Biblia solo es un relato de la obra anterior de Dios. ¿Por qué no lo había pensado antes? Continuaron las enseñanzas de la película. Si decimos que todo lo que hay fuera de la Biblia es herejía, ¿no estaríamos condenando toda la obra anterior de Dios? Cuando el Señor Jesús vino a obrar, no obró según el Antiguo Testamento, sino que lo trascendió. Por ejemplo, enseñando el camino del arrepentimiento, sanando a los enfermos, expulsando a los demonios, no observando el Sabbat, perdonando al prójimo 70 veces 7, etc. Nada de eso estaba en el Antiguo Testamento. Incluso contradecía directamente las leyes del Antiguo Testamento. ¿Significa eso que la obra del Señor Jesús no era obra de Dios? Los sumos sacerdotes, ancianos y escribas condenaron la obra y las palabras del Señor Jesús como herejía, solo porque no se ajustaban al Antiguo Testamento. Se convirtieron en opositores a Dios. Si nos regimos por las nociones humanas y decimos que todo lo que hay fuera de la Biblia es herejía, ¿no condenaremos también nosotros la obra del Señor Jesús? Entonces, leyeron unas palabras de Dios Todopoderoso acerca de si todo lo que hay fuera de la Biblia es herejía. Dios Todopoderoso dice: la Biblia es un libro histórico, y si hubieras comido y bebido el Antiguo Testamento durante la era de la gracia, si hubieras puesto en práctica lo exigido en la época del Antiguo Testamento en la era de la gracia, Jesús te habría rechazado y condenado. Si hubieras aplicado el Antiguo Testamento a la obra de Jesús, habrías sido un fariseo. Si hoy pones juntos el Antiguo y el Nuevo Testamento
para comerlos y beberlos y practicarlos, el Dios de hoy te condenará. Habrás quedado atrás en la hora actual del Espíritu Santo. Si comes y bebes el Antiguo y el Nuevo Testamento, estás fuera de la corriente del Espíritu Santo. Durante su época, Jesús guió a los judíos y a aquellos que le seguían según la obra del Espíritu Santo en él en ese momento. Él no tomó la Biblia como base para lo que llevaba a cabo, sino que hablaba de acuerdo con su obra. No prestó atención a lo que la Biblia decía, ni buscó en ella una senda para guiar a sus seguidores. Desde el mismo momento en que empezó a obrar, difundió el camino del arrepentimiento, una palabra sobre la cual las profecías del Antiguo Testamento no mencionan una sola palabra. No solo no actuó según la Biblia, sino que también guió por una nueva senda y realizó una obra nueva. Nunca se refería a la Biblia cuando predicaba. Durante la era de la ley, nadie fue nunca capaz de llevar a cabo sus milagros, de sanar a los enfermos, de echar afuera a los demonios. Su obra, sus enseñanzas, la autoridad y el poder de sus palabras también estaban por encima de cualquier hombre de la era de la ley. Jesús simplemente llevó a cabo su obra más nueva. Y aunque muchas personas lo condenaron usando la Biblia, e incluso usaron el Antiguo Testamento para crucificarlo, su obra sobrepasó al Antiguo Testamento. Si esto no fue así, ¿por qué lo clavaron en la cruz? No fue porque el Antiguo Testamento no decía nada de su enseñanza ni de su capacidad para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Su obra se llevó a cabo para guiar por un nuevo camino, no para buscar deliberadamente un enfrentamiento con la Biblia o para prescindir deliberadamente del Antiguo Testamento. Él vino simplemente a desarrollar su ministerio, a traer la nueva obra a aquellos que lo anhelaban y lo buscaban. No vino a explicar el Antiguo Testamento, ni a sostener su obra. La obra de Jesús no tenía como fin permitir que la era de la ley continuara desarrollándose, porque su obra no tomó en consideración si tenía o no la Biblia como su base. Jesús simplemente vino a llevar a cabo la obra que debía realizar. Después de todo, ¿quién es más grande, Dios o la Biblia? ¿Por qué debe obrar Dios de acuerdo con la Biblia? ¿Podría ser que Dios no tuviera derecho a actuar más allá de la Biblia? ¿No puede apartarse Dios de la Biblia y realizar otra obra? ¿Por qué no guardaban el día de reposo Jesús y sus discípulos? Si debía guardar el día de reposo y practicar según los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿por qué no lo hizo Jesús después de venir? Sino que en su lugar lavó pies, cubrió cabezas, partió pan y bebió vino. ¿No está todo esto ausente de los mandamientos del Antiguo Testamento? Si Jesús honraba el Antiguo Testamento, ¿por qué rompió con estas doctrinas? Debería saber qué fue primero, Dios o la Biblia. La predicadora del Evangelio de la película compartió esta enseñanza. La Biblia no representa a Dios, solo es un relato exacto de las dos primeras etapas de su obra. O sea, un testimonio de la obra de Dios en las eras de la ley y de la gracia. No representa toda su obra de salvación de la humanidad. Los relatos bíblicos de las palabras de Dios son demasiado limitados. Son simples recortes del carácter de vida de Dios. Y no pueden mostrarlo del todo. Dios siempre es nuevo, nunca viejo. En cada era realiza una nueva obra y declara nuevas palabras. Por ejemplo, cuando vino el Señor Jesús en la era de la gracia, trascendió el Antiguo Testamento para realizar una nueva obra. Dios no obra según las Escrituras, ni alude a ellas. No busca en las Escrituras la senda por la que guiará a sus seguidores. La obra de Dios siempre avanza. Cuando Dios inicia una nueva era y realiza una nueva obra, trae una nueva senda a la humanidad y nos otorga más verdades para que podamos recibir de Él.
una salvación aún mayor. Dios no guía a la humanidad en función de su obra anterior. Es decir, Dios no obra según la Biblia, pues no solo es el Señor del Sabbat, sino también el Señor de la Biblia. Tiene todo el derecho a salirse de la Biblia, a realizar una nueva obra según su plan y las necesidades de la humanidad. La obra de Dios en una nueva era nunca podría ser la misma que la de una era anterior. Por tanto, la afirmación de que apartarse de la Biblia es herejía simplemente no se sostiene. Con esto entendí que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento registran la obra y las palabras de Dios en la esfera de la ley y de la gracia, pero no representan toda la obra de Dios. Pensaba que apartarme de la Biblia significaba que no creía en el Señor. ¿No había situado al mismo nivel a Dios y a la Biblia? Cuando vino a obrar el Señor Jesús, no se basó para ello en el Antiguo Testamento. Si decimos que trascender las Escrituras es una herejía, ¿no estamos condenando la obra del Señor Jesús? Si hubiera nacido en la era en que obró el Señor Jesús, me habría opuesto a Él, al regirme por mis nociones actuales. Si delimitara la obra y las palabras de Dios exclusivamente a la Biblia, ¿no cometería el mismo error que los fariseos, que se aferraron a las antiguas Escrituras para condenar al Señor Jesús? La predicadora del Evangelio leyó otro pasaje de las palabras de Dios en la película. Lo que te estoy enseñando es simplemente la esencia y la historia interna de la Biblia. No te estoy pidiendo que no la leas o que vayas por ahí proclamando que está desprovista de valor, sino solo que tengas el conocimiento y la opinión correctos de ella. No seas demasiado parcial. Y aunque la Biblia es un libro de historia escrito por los hombres, también documenta muchos de los principios por los cuales los antiguos santos y profetas servían a Dios, así como las experiencias de los apóstoles recientes en su servicio a Él, todo lo cual vieron y conocieron verdaderamente estas personas, y puede servir de referencia para las personas de esta era, en su búsqueda del camino verdadero. Estos libros siguen siendo obsoletos, siguen perteneciendo a la era antigua, y por muy buenos que sean, solo son apropiados para un periodo y no son eternos. Y es que la obra de Dios siempre está desarrollándose, y no puede simplemente detenerse en la época de Pablo y Pedro, o permanecer siempre en la era de la gracia en la que Jesús fue crucificado. Por tanto, estos libros solo son apropiados para la era de la gracia, no para la era del reino de los últimos días. Solo pueden proveer para los creyentes de la era de la gracia, no para los santos de la era del reino. Y por muy buenos que sean, siguen siendo obsoletos. Al oír esto, comprobé que Dios Todopoderoso no negaba el valor de la Biblia. La Biblia solo es un testimonio de la obra anterior de Dios, que puede ayudarnos a comprender la obra que ya ha realizado y lo que exigía entonces a la humanidad. No obstante, Dios está realizando una nueva obra y la Biblia está obsoleta. No puede proveer a la gente lo que necesita en la actualidad. Fui reacio cuando vi por primera vez el título Salir de la Biblia. Pensaba que la fe de todas las personas se basaba en la Biblia y que esa era la única vía para saber cómo creer en Dios y venerarlo. Creía que apartarse de la Biblia era apartarse de Dios. Por eso no quería estudiar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Pensaba que tenía que basar mi fe en la Biblia y que ésta representaba a Dios. Esto demuestra que la Biblia había ocupado el lugar de Dios en mi corazón. No creía en Dios, sino en la Biblia. Consideraba iguales a Dios y la Biblia, y delimitaba la obra de Dios a la Biblia. Mientras creía que todo lo que hubiera fuera de ella era herejía, ¿no estaba delimitando a Dios y blasfemando contra Él? Suspiré pasmado ante esa idea. Me sentía muy en deuda con Dios por haberme guiado hasta esa película.
De no haberlo hecho, las consecuencias habrían sido inimaginables. Los que compartían el Evangelio en la película dijeron entonces: la vida eterna no proviene de la Biblia. Me quedé asombrado. La vida eterna no proviene de la Biblia. ¿Cómo era posible? Escuché lo que dijeron a continuación. Esto no se ajusta a las nociones de la gente, pero es indiscutible. Nos lo manifestó el Señor Jesús hace mucho tiempo cuando reprendió a los fariseos. Examinad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor Jesús dejó claro que no hay vida eterna en las Escrituras. Eso es así, porque las Escrituras solo dan testimonio de Dios. Si la gente quiere recibir la verdad y la vida, no le basta con la Biblia. Debe recibir la verdad y la vida del propio Cristo. Recuerden a los fariseos que se aferraron al Antiguo Testamento, no recibieron vida eterna, sino que, por el contrario, fueron castigados por oponerse y condenar al Señor Jesús. Sin embargo, a los seguidores del Señor Jesús, que no se aferraron a las Escrituras, que aceptaron la obra y las palabras de Dios de la época, el Señor Jesús los redimió al final. Así, la única manera de recibir vida eterna pasa por seguir las huellas de Cristo y de Dios. Si nos atenemos ciegamente a la Biblia, no solo no podemos recibir la aprobación de Dios, sino que, de hecho, tal como afirmó Pablo, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, y perderemos la salvación de Dios. Dios realiza una nueva obra en cada era. Jehová Dios dictó la ley y los mandamientos en la era de la ley, para que los israelitas supieran cómo adorar a Dios, cómo vivir en la tierra, qué era el pecado y que serían castigados por sus pecados. En la era de la gracia, el Señor Jesús realizó la obra de redención al expiar personalmente nuestros pecados. Lo único que tenía que hacer la gente era confesar y arrepentirse para que se le perdonaran los pecados y escapar de la condena y maldición de la ley. No obstante, la redención del Señor Jesús solo puede perdonar nuestros pecados. Nuestra naturaleza pecaminosa se mantiene hondamente arraigada. Exhibimos constantemente actitudes corruptas como la arrogancia, la falsedad y la maldad. Y no podemos evitar pecar y oponernos a Dios. Por eso profetizó el Señor Jesús que regresaría para realizar la obra del juicio, con el fin de purificar y salvar plenamente a la humanidad del pecado. En los últimos días, Dios Todopoderoso realiza la obra del juicio que comienza por la casa de Dios, basándose en la obra de redención del Señor Jesús. Expresa todas las verdades que salvan y purifican a la humanidad, y desvela los misterios del plan de gestión de Dios. Juzga y desenmascara el carácter y la naturaleza satánico de la humanidad corrupta al manifestar su carácter santo y justo, que no tolera ofensa. Las palabras expresadas por Dios Todopoderoso son cosas que jamás dijo Dios en la era de la ley ni en la era de la gracia. Con estas palabras, Dios nos trae la senda hacia la vida eterna en los últimos días. Esto cumple plenamente las profecías del Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Luego, leyeron otro pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. El Cristo de los últimos días trae la vida y el camino de la verdad, duradero y eterno. Esta verdad es el camino por el que el hombre obtendrá la vida, y el único camino por el cual el hombre conocerá a Dios, y por el que Dios lo aprobará. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee, entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús, y nunca estarás cualificado para entrar por la puerta del reino de los cielos, porque tú eres tanto un títere como un prisionero de la historia.
Aquellos que son controlados por los reglamentos, las letras y están encadenados por la historia, nunca podrán obtener la vida, ni el camino perpetuo de la vida. Esto es porque todo lo que tienen es agua turbia que ha estado estancada por miles de años, en vez del agua de la vida que fluye desde el trono. Aquellos que no reciben el agua de la vida siempre seguirán siendo cadáveres, juguetes de Satanás e hijos del infierno. ¿Cómo pueden entonces contemplar a Dios? Si solo tratas de aferrarte al pasado, si solo tratas de mantener las cosas como están quedándote quieto, y no tratas de cambiar el estado actual y descartar la historia, entonces, ¿no estarás siempre en contra de Dios? Los pasos de la obra de Dios son vastos y poderosos, como olas agitadas y fuertes truenos. Pero te sientas y pasivamente esperas la destrucción, apegándote a tu locura y sin hacer nada. De esta manera, ¿cómo puedes ser considerado alguien que sigue los pasos del Cordero? ¿Cómo puedes justificar al Dios al que te aferra como un Dios que siempre es nuevo y nunca viejo? ¿Y cómo pueden las palabras de tus libros amarillentos llevarte a una nueva era? ¿Cómo pueden llevarte a buscar los pasos de la obra de Dios? ¿Y cómo pueden llevarte al cielo? Lo que sostienes en tus manos es la letra que solo pueden darte consuelo temporal, no las verdades que pueden darte la vida. Las escrituras que lees solo pueden enriquecer tu lengua y no son palabras de sabiduría que te puedan ayudar a conocer la vida humana, y menos aún los senderos que te pueden llevar a la perfección. Esta discrepancia ¿no te lleva a reflexionar? ¿No te hace entender los misterios que contiene? ¿Eres capaz de entregarte tú mismo al cielo para encontrarte con Dios? Sin la venida de Dios, ¿te puedes llevar tú mismo al cielo para gozar de la felicidad familiar con Dios? ¿Todavía sigues soñando? Sugiero entonces que dejes de soñar y observe quién está obrando ahora, quién está llevando a cabo ahora la obra de salvar al hombre durante los últimos días. Si no lo haces, nunca obtendrás la verdad y nunca obtendrás la vida. Los evangelizadores de la Iglesia de Dios Todopoderoso compartieron lo siguiente: si nos aferramos a la Biblia en nuestra fe, sin aceptar las declaraciones de Dios en los últimos días, no recibiremos el sustento de las aguas de vida de Dios. Sin el juicio y purificación de Dios, viviremos en el círculo vicioso del pecado y la posterior confesión, sin escapar de las ataduras del pecado. ¿Cómo se puede ser apto para entrar en el reino de los cielos? Solo si aceptamos la obra del juicio de Dios Todopoderoso de los últimos días, podemos recibir el riego y sustento de las palabras de Dios, entender la verdad, liberarnos de nuestro carácter corrupto y purificarnos. Entonces seremos aptos para entrar en el reino de los cielos. A medida que escuchaba, mi esclarecimiento y emoción iban en aumento. Esta enseñanza de la verdad era muy práctica. Y no hay vida eterna en la Biblia, que es un mero testimonio de Dios. No representa a Dios y ni mucho menos puede sustituir su obra de salvación. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente Cristo puede concedernos verdad y vida. Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días, expresa todas las verdades que purifican y salvan a la humanidad. Pero yo no podía dejar de lado la Biblia. ¡Qué necedad! Estaba muy agradecido de Dios Todopoderoso por haberme guiado para que oyera la voz de Dios y me echara atrás de mis absurdas opiniones sobre la fe. Enseguida acepté formalmente la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días.